el doctor Daniel Montano, presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Bienvenido, doctor. Un placer que nos acompañe. Gracias, encantado. Y más en este lunes tan particular que después de que se abrió la agenda el fin de semana para entre 18 y 69 años y demás, hubieron una demanda que, bueno, fue, yo creo que más allá de las expectativas, no sé si decirlo, porque en realidad todos teníamos ese halo de esperanza de que todos iban a quererse vacunar. Usted ya se vacunó el viernes con la Pfizer. Sí, es verdad. ¿Y cómo fue su experiencia? Maravillosa. Espectacular, ningún problema. Todo muy rápido, bien organizado. No se siente la vacuna, no tuve ningún efecto adverso. La verdad que ningún problema. Y como doctor, usted recomienda, por supuesto, la vacunación. Bueno, nosotros desde el Sindicato Anestésico Quirúrgico decidimos hacer una campaña pro vacunación. Claro. Porque teníamos que darle certezas a la población, apoyar para que estas vacunas son seguras y son eficientes. Y en este momento tan dramático, podríamos llamarlo, es el peor momento de la pandemia, es cuanto más hay que redoblar esfuerzos y uno de ellos es la vacunación. Así que muy contentos con la afluencia masiva de gente, esperemos que se mantenga. Tenemos que lograr un alto porcentaje de vacunación. En los países que se está logrando ya se está viendo el efecto. Ya, por ejemplo, países como Israel, que han vacunado más del 70%, están teniendo menos del 0,1% de infectación en los pacientes vacunados. Lo cual esto es muy auspicioso, ¿no? Si nosotros logramos vacunar mucha gente, vamos a tener buenos resultados. Y además, doctor, pensando un poco, ¿qué tal? Pensando un poco como en la velocidad de vacunación, yo escuchaba el otro día como comparando los porcentajes de vacunación en Uruguay comparado con otros países y se hablaba como que era un porcentaje bajo, obviamente hablando en porcentaje. ¿Cuánto tiempo demoraría Uruguay en obtener esa inmunidad de rebaño? Pensando en un porcentaje de, ahí va, de 70%, por ejemplo. Ahí va. Se calcula que lo que se necesita mínimo para tener esa inmunidad es un 70%. Yo creo que el ritmo de vacunación, si hay disponibilidad de dosis, se va a mantener. La gente mayoritariamente quiere vacunarse y al ver las cifras tremendas de todos los días, creo que aquel que tenía alguna duda, con más razón. Cada vez tenemos más reportes internacionales de que no hay efectos colaterales, de que no hay efectos adversos o que estos son mínimos y que realmente la vacunación es un arma eficaz para cambiar esto. Pero a este ritmo, digamos, que de vacunación que vamos... Se calcula que podría estar vacunada toda la población para fin de mayo, principio de junio. Toda la vacunación es la población objetivo. Por este momento, los menores de 18 años no son objetivos, ¿no? Entonces se calcula que para esa fecha podríamos tener un índice de vacunación bastante bueno para lograr una inmunidad de rebaño. De hecho, ha salido en los distintos medios internacionales que los países que creen que tienen la posibilidad de que antes de fin de año poder justamente tener a su población objetiva, como usted bien decía, doctor, de Sudamérica estamos hablando que solamente sería Chile y Uruguay. Sí, esa es una información muy reciente y no me extraña porque Chile empezó muy bien y lo sigue haciendo. Ya tiene un porcentaje mayor del 20% vacunado de su población. Y bueno, y Uruguay empezó tarde, es verdad, empezamos tarde, pero ahora parece que estamos agarrando un ritmo mantenido y cada vez creciente, con una buena respuesta, lo cual no es de extrañar a nuestra población que tiene una cultura pro vacuna de siempre. Entonces, yo soy muy optimista, ¿no? Hay que acordarse que además Uruguay no tiene grandes defectos geográficos que impidan la logística para el traslado de las vacunas o que pueda haber gente que sea más inaccesible. Y en general tenemos una red de salud bastante dispersa en todo el territorio, con una buena presencia. Entonces, todo eso ayuda, ¿no? Y me quedé pensando también lo que decía del ejemplo de Israel, porque también estuve leyendo y hablaban que cuando Israel empieza a vacunar, tenía un alto número de infectados, de pacientes, inclusive de fallecidos, y una vez que se logró la segunda, porque también la gente dice, bueno, pero ya estamos empezando a vacunar y los números son muy altos, pero esto requiere de un periodo, no es instantáneo. Por supuesto. Hay que tener la segunda dosis y a partir de ahí esperar por lo menos 15, 20 días para tener ahí ver el efecto de la vacuna. Es lo que se está observando en los países que han tenido ya más avances. Por ejemplo, en Chile hay un estudio que a los 15, 20 días después de la segunda dosis,
ya la infectación cae notoriamente y ya se comprueba que los pacientes tienen anticuerpos. Bien. Y hablando de la segunda dosis, creo que en Semana Santa ya quienes fueron los primeros en vacunarse, dígase vacunadores, el personal docente también, ya se estaría dando la segunda dosis. Claro, claro. Sí, ahí se va un poco a superponer la segunda dosis de unos con la primera dosis de otros. Pero bueno, es imposible también cuando hay una vacunación masiva que esto no pase. Claro, hay que pensar que son más de 2 millones de vacunas. Lo importante es mantener la organización que parece que hasta el momento se está manteniendo para que la logística funcione y la vacuna llegue a todos en tiempo y forma, ¿no? Y las 2 dosis, porque también me quedo con eso, ¿no? Porque uno mira lo que sucede de repente en alguno de nuestros países vecinos, propiamente hablando de Argentina, que se está poniendo en duda a quienes se vacunaron con la primera dosis que le llegue en tiempo y forma la segunda. Y acá, una vez que uno se agenda para darse la primera dosis, ya nos dan la fecha y la certeza de cuándo vamos a tener la segunda dosis. Eso no es menor. Por eso yo hablaba de la organización que se está viendo en este plan de vacunación, que está asegurando eso. Una dosis sola no sirve. No sirve. Está demostrado que prácticamente no se gana inmunidad o no se logran anticuerpos en manera suficiente. Hay que tener las 2 dosis y esperar el tiempo. Doctor, me quedo pensando en que el gremio que usted representa fue muy golpeado también en esta pandemia porque, bueno, se entraron a suspender prácticamente todas las cirugías, salvo las de súper urgencia, ¿no? ¿Cómo se va acomodando eso? Bueno, por ahora no se está acomodando, no se está, ¿no? Claro. Pero en este momento, hoy, se justifica que esté suspendida la actividad quirúrgica que no sea oncológica ni de urgencia, porque realmente los centros de salud están superpoblados. El problema fue que durante todo este año que pasó, la situación no fue tan mala como ahora. No. Y ahí se acumuló un montón de pacientes sin resolver, que es un gran problema y un gran debe que tenemos con la población para el día después de superar la emergencia sanitaria, ¿no? Claro, estaban los CTI vacíos, digamos, y los pacientes no estaban siendo operados. Los CTI vacíos, los sanatorios vacíos, las policlínicas vacías, los médicos sin trabajar o con muy poca consulta, porque el eslogan "quédate en casa" funcionó muy bien al principio, porque había mucha también que no sabemos qué va a pasar. Incertidumbre, lógicamente. Con el diario del lunes es más fácil hacer las críticas pertinentes, pero claro, no se sabía lo que se venía, pero claro, hoy uno ve eso. Claro, pero nosotros después nos empezamos a preocupar porque el paciente no consultaba ni siquiera telefónicamente. Claro. Entonces eso es un riesgo, porque las enfermedades crónicas siguen desarrollándose y siguen complicándose y realmente pueden traer efectos sobre la calidad o incluso de la vida, ¿no? Entonces nosotros ahí salimos, allá por mitad del año pasado, a reclamar que estuvieran más cerca nuestros, que se conectaran con nosotros, que queríamos saber qué les estaba pasando, porque nos preocupaba mucho eso. Y en ese momento podríamos haber operado muchos enfermos y resolver enfermos porque la situación así lo permitía. Desgraciadamente ahora nos encontramos en esta realidad y bueno, en este momento los servicios están muy sobrecargados, ¿no? Y las operaciones oncológicas, bueno, las de urgencia ni que hablar, un accidentado, pero las operaciones oncológicas ¿no se atrasaron también de alguna manera? Bueno, en general no. El problema es que lo que más preocupa son las no diagnosticadas. Claro. Y al no consultar, ¿no? Al no consultar. Exacto. Porque se detuvieron los planes de screening, de detección precoz en mama, en colon, en próstata, y hay un montón, orofaringio, hay un montón de patología que no se diagnosticó y que ahora vamos a tener un problema porque nos vamos a encontrar con mucha patología evolucionada, complicada, más difícil de solucionar. Pero bueno, en estas crisis siempre hay, podemos llamar, daños colaterales. Es muy feo hablar de esa forma en salud porque todos son vidas, ¿no? Sí. Pero no solo hay 700 muertos de COVID, sino que seguramente hay muchos muertos de otras enfermedades que la pandemia atacó tangencialmente. Por ejemplo, un paciente que queda dentro de su casa, confinado, y que de pronto necesitaba caminar para desarrollar su aparato circulatorio, necesitaba estar más cerca de los médicos y no fue así.
sin duda eso no está cuantificado, pero claro, existe, ¿no? Y la salud mental, Ni que hablar. Bueno, eso tremendo, ni que hablar. Y después está el tema de muchas veces como esas cifras que a veces pueden ser engañosas de un paciente que murió de COVID o con COVID, ¿no? Que no es lo mismo tampoco exactamente. Por supuesto. Sin duda que en todo momento cuando fallece un paciente de COVID enseguida estamos buscando las comorbilidades. Ay, sí, porque esos pacientes son más riesgosos. Pero ojo, se muere gente joven y muy sana de COVID. O sea, y ese paciente que tenía comorbilidades, si no adquiría la infección, de pronto no se moría. Entonces, las dos situaciones son verdad. Hay gente que se muere infectado de COVID de otra cosa, sí, sin duda. No sabemos hasta qué punto esta infección de COVID apresuró los hechos, pero también hay muchos pacientes que no tienen otras enfermedades y se mueren de COVID, ¿no? Y mucha gente se pregunta eso, ¿no? Si bien no es nuevo y a raíz de la lamentable muerte del alcalde Abbott, creo que fue como hay como un quiebre, un mojón en la percepción de la población, y por más de que se ha hablado mucho del tema, muchos se siguen preguntando, nos seguimos preguntando por qué se da, ¿no? O sea, porque si uno empieza a ver las cifras de los fallecidos, es verdad que en su gran mayoría son personas de determinada edad para arriba con otros factores de riesgo, pero ¿por qué se dan situaciones como la de la muerte del alcalde Abbott? ¿Cuáles son las cuestiones que se generan para que alguien fuerte, sano, joven, fallezca de COVID? Claro, uno no esperaría que una persona sana que hace actividad física, pero este es un virus mortal. Cuando la infectación es con gran carga viral, cualquier complicación va a ser más grave. Hay que tener en cuenta, yo justo hoy hablaba de mañana con una pediatra amiga, en Brasil, que llevan 250.000 muertos, hay 500 muertos niños. ¿Ah? Que uno dice, pero no, a los niños ataca. Sí, claro que ataca. Menos grave, con menos poder de contagio, con menos poder de tener complicaciones, pero en grandes cantidades ya hay decesos infantiles. Lo mismo pasa con la gente joven y sana. Es menos frecuente, pero existe. No quiere decir que esto no suceda. Doctor, para ir finalizando, hablamos de la vacuna, pero también hay otras maneras para cuidarnos y que, como usted bien dijo, van a demorar un poco en irse, ¿no? Y por supuesto. exhortar a la población a que tome estas medidas, que no las olvide. Por lo que decíamos recién, si nosotros pensamos que la inmunidad personal la vamos a lograr 15 a 20 días después de la segunda dosis, hay que ver que eso no significa que no nos podamos contaminar, sino solamente evita los casos más graves, evita los ingresos, las complicaciones con ingresos CTI y la muerte. Eso en general, el que está vacunado no corre ese riesgo, pero se puede infectar igual. Pero además puede infectar su entorno, su burbuja. Es lo que hablábamos de la protección familiar. Cuando un paciente no se pudo vacunar por algún motivo y se vacunan todos los demás, lo están protegiendo. Pero también hay que cuidar el distanciamiento social, el tapabocas, el lavado de manos, las aglomeraciones, el lavado de manos, porque todas esas cosas se van a quedar un buen tiempo más allá de mayo, junio, sin duda, porque tenemos que lograr que esto vuelva a estar en una cifra tolerable, manejable, donde haya un criterio epidemiológico que podamos seguir, y para eso tenemos que tomar todas las medidas. Y habrá que hacerlo, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias Un gusto. por habernos visitado y por además hablarnos en primera persona de cómo es este tema de la vacunación y exhortar a todos. Muchísimas gracias, Un placer. Un placer.